Buenos días, compañeros y tutores. La temática que vamos a abordar en el día de hoy es el paso 2, elaborar el problema de la investigación. Temática, conceptos pertinentes de preguntas orientadas a la investigación, presentado por Joaquín Guillermo Montoya Guzmán. Número de identificación 1066-527-395, presentado a Rosmary Garzón. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ingeniería Ambiental de Ciencias Pecuarias y Ambientales Agrícolas, 25 de abril del 2018. Primera pregunta. ¿Qué es un proyecto de investigación? Es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se investigará. El contenido debe ser lo suficiente detallado y completo para que cualquier persona pueda realizar el estudio con resultados semejantes o evaluar su calidez, su validez y su confiabilidad. Cualquier duda o incoherencia que se encuentre en lo descrito debe someterse a un mayor análisis. Para comenzar una investigación es necesario, en primer lugar, encontrar algún aspecto de la realidad que se desea investigar y, en segundo lugar, aprender a qué tipo de conocimiento se desea arribar, teniendo en cuenta la investigación pura. Para comprender temas teóricos que se encuentran reunidos en algún postulado teórico de una determinada ciencia o la aplicada, la cual reúne en su haber todos aquellos problemas prácticos de la vida. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es una descripción concisa del problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre el estado actual, problema, y el estado deseado, objetivo de un proceso o producto. Centrándose en los hechos, la declaración del problema debe diseñarse abordando la pregunta quién, qué, dónde, cuándo y por qué. ¿Qué es la justificación? Es un sentido más preciso. La justificación es la sección de un trabajo de investigación que explicita los motivos que llevaron al investigador a realizar el trabajo y la importancia del mismo, es decir, consiste en explicar al lector el por qué y el para qué se investigó el tema elegido. Es la pregunta de investigación. Es el aspecto medular en una investigación. Su planteamiento es producir la idea de investigación, profundización en teoría del fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevista con expertos. En el enfoque cuantitativo, la pregunta de investigación hace mención al estudio de la realidad objetiva, mientras que el enfoque cualitativo a la realidad subjetiva. Clasifican estas preguntas. La pregunta de investigación tiene que cumplir tres condiciones indispensables: concisa, lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin información en nuestro campo, debe entender la pregunta, frases cortas y directas. Nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta argumentando los beneficios e impactos que produciría responderla al nivel teórico, empírico y social. ¿Cómo se formula? Existen tres pasos. Definir un problema o asunto de investigación, también para hacer referencia a que no solo hay que estudiar problemas en el sentido negativo del término. La felicidad, la paz o la bonanza económica también son asuntos claves a investigar. Para conocer problemas o asuntos dignos de investigar debemos observar y leer. El conocimiento de la realidad pasa por la observación, lectura e interpretación del entorno. Hay que hablar con expertos e implicados, leer prensa, artículos científicos, ver televisión, consultar internet, mirar estadísticas, leer blog y todo lo que nos produzca conocimiento del problema o asunto. Por ejemplo, hay lugares en Latinoamérica con muchos problemas sociales y desigualdad, pero su población se siente muy satisfecha y manifiesta ser feliz. Segundo, delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos.
La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actores implicados. Pueden ser organismos, personas, organizaciones, ecosistemas, países. Además, se recomienda especificar el lugar y el tiempo del problema. Una frase debe resumir el problema o asunto o estudio. Por ejemplo, el nivel de la felicidad es alto en Latinoamérica. Este es el problema de limitar. Tercero, estrategias al problema limitado. Preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. Por ejemplo, ¿por qué el nivel de felicidad es alto en Latinoamérica? El nivel de religiosidad influye sobre el nivel de felicidad en Latinoamérica. Preguntar por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito. ¿Cómo afecta el alto nivel de felicidad en Latinoamérica el gasto empresarial en salud en Latinoamérica? ¿Ha impactado el alto nivel de felicidad de la población en América Latina sobre el maltrato doméstico? ¿Qué es una hipótesis? Para un proyecto de investigación se considera una hipótesis aquella o guías específica de lo que se está investigando, aquello que el investigador está buscando y que será el nuevo conocimiento o también todo aquello que una vez concluido se podrá probar. Puede considerarse también como predicados tentativos o frases del fenómeno o cosa investigada, pero que solo proponen algo, es decir, su característica esencial es que ya terminadas las hipótesis no deben de afirmar ni de negar el fenómeno o cosa que se está investigando. Recordar que las hipótesis se van a confrontar al final. El proyecto de investigación con las conclusiones o con el resultado del proyecto. No perder de vista que elaborar la hipótesis es tan importante o aún más que cualquier otra de las partes del proceso de investigación, pues algunos autores la consideran como el eslabón que interconecta la investigación con lo esperado y sin ella no existe una relación entre lo que nos hace desarrollar una idea sobre un tema o cosa y saber el porqué de ella y saber cuál es el resultado desarrollado. Proceso cognitivo investigativo. Alguien diría saber la relación entre causa y efecto. Los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación se formulan para concretar y especificar la tarea a realizar por el investigador. Para ello se realiza una estructura determinada en su elaboración en función de la naturaleza de una investigación en la que se encuadre descripción correlacional causal. En el objetivo se señalan las variables que intervienen en el trabajo de investigación. Es el enunciado claro y preciso donde retenemos la finalidad que se persigue con nuestra investigación, es decir, plasmar lo que queremos lograr alcanzar o conseguir con nuestro estudio por medio del objetivo de investigación. Conseguimos dar respuesta al problema planteado. Clasifica. Los objetivos pueden desagregarse. Primero, objetivos generales. Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo puesto en el planteo del problema. Segundo, objetivos específicos. Son subobjetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto son parte de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas a las que se arribará con las conclusiones para integrar las mismas en un conjunto armónico. Se focaliza en la tarea de desarrollar la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos. Primero deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem. Se redactan. Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Los objetivos deben definirse de forma clara, objetivos concretos que no confundan o de vía libre a interpretaciones, medibles, formulados de forma que tengan un resultado alcanzable, reales,
referidos a procesos reales que se puedan observar.